Como explicamos al inicio de orden del día, en esta etapa, luego de haber escuchado a los autores de los proyectos de ley, procederemos a escuchar a los expertos en Derecho Constitucional sobre su opinión técnica con relación a la viabilidad y pertinencia de las iniciativas de reforma constitucional. Nuestro primer invitado es el doctor César Delgado Guembes, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión, ha sido oficial mayor del Congreso, director general parlamentario, profesor universitario con amplia experiencia en el servicio parlamentario del Congreso, ha escrito numerosas obras de obligatoria lectura, entre las cuales podemos mencionar Condiciones para la validez de la cuestión de confianza en el Perú, Introducción al estudio del Parlamento peruano y Manual del Parlamento. Sin más, dejamos en el uso de la palabra al doctor Delgado Guembes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctora Echaíz, vicepresidenta de la comisión. Como siempre lo menciono cuando soy requerido para contribuir y colaborar en las labores que tiene a su cargo la Comisión de Constitución, me siento honrado, pero adicionalmente en este caso debo mencionar que no dejo de sentir cierto placer masoquista de haberme quedado más de 3 horas esperando que me tocara exponer, y por ello también me imagino que debo extenderle mis disculpas al congresista Bellido, que pacientemente tendrá que esperar un poquito. Digo que el mío es un placer masoquista porque no solamente porque he tenido que esperar 3 horas y media para que pueda empezar a exponer, sino por otra razón muy importante, que cuando uno cumple con un deber, tiene la obligación de decir lo que en conciencia y auténticamente uno siente y piensa. Si he sido designado como miembro del Consejo Consultivo, quiero decir que en mi condición de integrante de este Consejo Consultivo, debo cumplir con este deber y por lo tanto con esa dimensión masoquista de la responsabilidad que uno debe tener, a partir de lo que llamarían los psicoanalistas una actitud fálica y espermática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de la actitud fálica uno debe interdictar y no decir lo que los oyentes querrían que uno dijera, sino lo que en conciencia yo creo que debo decir. Por lo tanto, probablemente algunas de mis expresiones no sean del agrado o no sean de la simpatía de algunos de los señores congresistas, pero será en cumplimiento de esta función, de este deber que tiene quien considera con honestidad que ser un consultor de esta importante comisión del Congreso de la República debe ejercitarse con independencia y debe ejercitarse con honestidad y con veracidad. Entonces, lo que voy a exponer, que por lo demás no va a durar mucho tiempo porque la verdad todos creemos que debemos cumplir con algunas obligaciones, entre ellas las gastronómicas, y ya podría en algún momento uno sentir que le falta un poco de oxígeno para poder continuar. Entonces, como digo, esta actitud masoquista, fálica y espermática supone que quien interviene habla porque pretende realizar una labor fecunda. La fecundidad consiste en que lo que uno diga será escuchado, y será escuchado sin prejuicios, asumiendo que de lo que se trata es de una contribución que se expresa con candor, con ingenuidad, sin ningún tipo de animadversión, simplemente lo que la conciencia nos dicta, sin ningún tipo de afán político o partidario. El tema que tenemos delante, que es la modificación de la Constitución de forma que se modifique la cláusula de reemplazo. La cláusula de reemplazo actualmente es el artículo 206 de la Constitución.
de manera tal que, modificando la cláusula de reemplazo, sea posible realizar un cambio total de la Constitución. El profesor Carlos Hackanson Nieto señala que el proyecto que ha presentado, no solamente el Poder Ejecutivo, el proyecto 1840, sino los otros proyectos presentados por señores congresistas con la misma finalidad, son un proyecto de carácter autodestructivo. ¿Por qué? Dice el profesor Carlos Hackanson que es una norma de carácter autodestructivo porque el propósito es que una vez que se apruebe, el propósito último es que una vez que este proyecto se apruebe, se acabará con la Constitución. Entonces, la finalidad última de este proyecto es terminar, destruir, suprimir, en términos de Carl Schmitt, suprimir la Constitución del año 1993. La pregunta entonces, de acuerdo a esta línea de razonamiento del profesor Carlos Hackanson Nieto, es si es que efectivamente con esta modificación de la cláusula de reemplazo nos encontramos en una actitud, en una posición cuyo término final será suprimir la Constitución del año 1993. Creo que la respuesta es obvia. Efectivamente, si prosperara finalmente la intención y la finalidad de los autores de estas iniciativas, el producto final será la supresión de la Constitución del año 1993. Entonces, efectivamente, existe una dimensión autodestructiva en este proyecto de ley, el 1840 del Poder Ejecutivo. Dos son las formas centrales en las que el pueblo puede participar en un proceso constituyente. Una primera es cuando presenta una iniciativa popular que debe ser tramitada a través del Congreso. Se presenta la iniciativa se procesa en el Congreso tiene, como todos sabemos, dos caminos. Si es que el dictamen es a favor de la aprobación del proyecto, el primer camino es aprobar el texto constitucional con la mayoría absoluta, luego de lo cual el proyecto es remitido a referéndum popular para que se ratifique la decisión que la mayoría absoluta de congresistas ha decidido aprobar. La siguiente opción es una opción extraordinaria que supone que las mayorías en el Congreso, en número de 2/3, es decir, con 87 votos, consiguen aprobar el mismo texto de reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, si los promotores de esta iniciativa de reforma constitucional están de acuerdo con la decisión del Pleno del Congreso, se habrá concluido con el ejercicio del derecho que les reconoce a la población la Constitución en el artículo 2, inciso 17. Esa es la primera opción. La segunda opción tiene que ver con una derivación de la primera. ¿Y consiste en qué? En que si los promotores de esta iniciativa de reforma constitucional constatan o advierten que el Congreso ha rechazado su iniciativa o ha realizado modificaciones sustanciales en el proyecto originalmente presentado, ante esta modificación sustancial o ante el rechazo, optan por adquirir un kit electoral de forma tal que completen el número de firmas requerido para que se produzca un referéndum. Este número de firmas es equivalente al 10%, o sea, más o menos 2,5 millones de firmas, luego que el Congreso hubiera o rechazado o modificado sustancialmente la iniciativa popular. Entonces, se iniciaría en ese momento el proceso de reforma constitucional promovido por iniciativa popular.
supone primero la compra del kit electoral. El siguiente paso será la movilización social para conseguir los 2,5 millones de firmas, constatado por el sistema electoral que las firmas son auténticas. El siguiente paso será la convocatoria al referéndum, y si el resultado del referéndum es favorable a los promotores de esta iniciativa popular de reforma constitucional, la reforma constitucional procederá y por lo tanto el presidente de la República tendrá que promulgar la reforma constitucional aprobada en el referéndum. Esta segunda opción, debo advertirlo, no goza de unanimidad. No hay una comprensión pacífica de esta alternativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el artículo 32 de la Constitución reconoce el derecho al referéndum para la reforma parcial o total de la Constitución llevada a cabo por la población, el propio texto constitucional señala que el proceso de reforma constitucional es el que señala el artículo 206 de la Constitución. Por lo tanto, no habría otra forma de realizar una reforma constitucional que no sea la del proceso institucional. Se desconocería el derecho al referéndum de iniciativa popular a menos que se tratara de la primera de las alternativas, es decir, previa aprobación del Pleno del Congreso con las mayorías que fija el artículo 206 de la Constitución, mayoría absoluta o mayoría de 2/3. Como digo, esta segunda alternativa no goza de unanimidad y los pareceres no son pacíficos. Sin embargo, no deja de ser cierto que por el tipo de Estado que tiene el Perú y por el tipo de democracia que se reconoce en el Perú, cabe el derecho de participación ciudadana como un derecho intangible para la población. Más allá entonces de estas dos alternativas, ahora nos encontramos con este proyecto de ley en el que debemos advertir una ventaja que ha conseguido políticamente el Partido de Perú Libre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto fue parte del programa de gobierno de Perú Libre en el proceso electoral del año 2021, han conseguido hoy poner en la agenda política el tema de la Asamblea Constituyente, que era uno de sus objetivos. Ahora es parte de esa agenda y para promoverla se han señalado los principales argumentos a favor del recurso de la modificación de la cláusula de reemplazo, de forma que se permita el uso de la Asamblea Constituyente con la aprobación del Pleno del Congreso. Los argumentos que se han señalado son que la Constitución del año 1993 es la causa de las crisis políticas por su origen no democrático, que esta Constitución favorece la ilegitimidad y la inoperatividad del sistema político, que esta Constitución no responde a problemas nacionales, que retrasa la aspiración a una sociedad diversa, plural e igualitaria, que impide el ejercicio del rol económicamente más activo del Estado, que la Constitución del año 1993 obedece a una matriz individualista, antropocéntrica y patriarcal, y además que niega la capacidad de decisión a los pueblos indígenas. En reemplazo de este tipo de criterios, los promotores de este tipo de reforma constitucional señalan que es importante, es decisivo y es necesario que se consulte a la población respecto de otro tipo de valores y otro tipo de derechos, como los derechos de la naturaleza, el derecho del medio ambiente, el derecho de los animales, que no están adecuadamente reconocidos en el texto de la Constitución del año 1993. Más allá de estas propuestas y argumentos de los
proponentes o promotores del proyecto 1840, se ha mencionado también que la Constitución del año 1993 tiene un origen autocrático, que con ella no se pueden evitar los monopolios, la concentración de la riqueza, no se puede modificar los contratos ley, no se puede controlar el desabastecimiento de alimentos, no se puede mejorar los salarios ni las remuneraciones, y una serie de criterios similares, como si de la Constitución dependiera efectivamente que se pudieran realizar este tipo de cambios en la condición social. Pero ¿qué hay detrás de esta propuesta? La propuesta no puede ser aislada de los planteamientos estratégicos de quien propone la reforma. Se trata de una reforma propuesta por Perú Libre. Si bien es cierto, la canaliza el gobierno y en particular el presidente de la República en su condición de conductor del Estado y del gobierno, no deja de ser cierto que el presidente de Perú Libre se ha mencionado reiteradas veces al objetivo que tiene Perú Libre dentro de nuestro Estado. Y para ello el presidente de Perú Libre ha hecho mención explícita a que Perú Libre tiene el gobierno, pero que no tiene el poder, y que para tener el poder se requiere tener el control de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Poder Judicial, de la burocracia estatal y del clero. Entonces, ¿qué sentido tiene el poner en la agenda, como ha conseguido hacerlo Perú Libre y el gobierno, el tema de la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente? ¿Qué sentido tiene en este contexto en el que lo que se busca es el control del poder total, y no solamente del gobierno, en este esquema estratégico del partido que ganó las elecciones con el 38% de la votación del electorado? El 38% votó a favor de Perú Libre. Si el objetivo es el acceso total al poder, lo que se buscaría con una asamblea constituyente cuyos resultados fueran favorables a las reglas, a los principios, a las pretensiones de Perú Libre, el objetivo sería formalizar ese nuevo tipo de organización estatal y social que es la que pretende políticamente Perú Libre. Este es el esquema básico a partir del cual cabe darle algún tipo de sentido a la propuesta que trae Perú Libre al Congreso y que es objeto del estudio por la Comisión de Constitución del Congreso. Frente a esta alternativa desde el punto de vista técnico, sin embargo, debemos mencionar que el artículo 2 prevé la adición del artículo 207 de la Constitución, y luego en el artículo 3 se añaden disposiciones transitorias complementarias al texto constitucional, las mismas que no son compatibles ni congruentes con el artículo 207, cuya redacción se propone. La Constitución es un conjunto de reglas que deben respetarse encima de cualquier otra norma dentro de nuestro sistema jurídico, es cierto. Entonces, ¿por qué se da técnicamente en el proyecto 1840 del Poder Ejecutivo estos dos bloques separados? Un bloque con el que se reforma el artículo 207 y otro bloque con el que no se reforma el artículo 207, sino que se señalan las reglas para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Son dos finalidades contradictorias, opuestas entre sí. No es posible que en el mismo proyecto se contengan los dos tipos de reglas o de normas.
Si tú optas la Constitución, su cláusula de reemplazo, con el artículo 207 que se adiciona al texto constitucional, tú estás poniendo como condición para realizar una asamblea constituyente que primero se haya reformado la Constitución. Sin embargo, en las disposiciones transitorias complementarias que se propone en el texto, se obvia el carácter de la cláusula de reemplazo y, por el contrario, se señalan las condiciones en las cuales debe proponerse a la ciudadanía la aprobación o no de la reforma constitucional mediante la Asamblea Constituyente. Son dos normas que se contradicen entre sí. Las dos no pueden ser válidas a la vez. O es válido el artículo 207 y en consecuencia tendría que desestimarse totalmente las disposiciones complementarias transitorias, o al revés, si optamos por el camino de las disposiciones transitorias complementarias, no podría aprobarse el artículo 207 del proyecto 1840 que ha presentado el Poder Ejecutivo. Porque son normas contradictorias. Por eso, porque los fines y los métodos y los pasos que deben darse no son compatibles entre sí. Si se aprueba la reforma de la cláusula de reemplazo y se opta por aprobar el artículo 207, una vez que se aprueba el artículo 207, ya no será necesario preguntarle a la población si es que se aprueba o si no se aprueba la convocatoria de Asamblea Constituyente de acuerdo a las reglas que aparecen entre la cuarta y la 11ª disposiciones transitorias complementarias. Al revés, si se optara por aprobar las disposiciones complementarias transitorias, ya no sería necesario consultar la modificación de la cláusula de reemplazo. Entonces, ante esta situación, las alternativas que tiene la Comisión son definir, en primer lugar, el carácter constitucional o no de este proyecto de reforma. Y en este punto, lo central y lo más importante es determinar cuál es la naturaleza del artículo 206 vigente de la Constitución. De acuerdo al parecer del Tribunal Constitucional y de algunos tratadistas, el artículo 206 es efectivamente una cláusula de reemplazo. La pregunta es si es que, independientemente de lo que señala en su último párrafo el artículo 32 de la Constitución, que dice que no puede ser sometido a referéndum, si además de ser una cláusula de reemplazo, el artículo 207 que se propone como adición al artículo 206 tiene la naturaleza de una cláusula de intangibilidad. Es decir, es el artículo 206 un artículo modificable o reformable a través de un proceso de reforma constitucional ante el Congreso, o se trata más bien de un artículo que no puede ser objeto de modificación y que por lo tanto implícitamente sería parte del contenido del último párrafo del artículo 32 de la Constitución. Más allá de cualquiera de estas dos alternativas, lo cierto es que mientras rija el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, que señala que el ciudadano tiene derecho a proponer la reforma de la Constitución de acuerdo a ley, mientras no ocurra que ese artículo no se modifique, todo procesamiento de una iniciativa popular de reforma de la Constitución
tendrá que ser realizado conforme a ley. Por lo tanto, conforme al artículo 206 y conforme a lo que señala la ley 26.300, que además indica que toda propuesta de referéndum debe versar sobre un texto normativo, no puede versar sobre una decisión, de lo contrario estaríamos ante la figura del plebiscito y no ante la figura de un referéndum. Entonces, salvo que se modificara el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, que dice que el ejercicio del derecho al referéndum es de acuerdo a ley, y por lo tanto, si se eliminara la cláusula de acuerdo a ley, nada impediría que la población pudiera pedir que se realice un referéndum y que éste no quede limitado por lo que señala la ley 26.300. De manera similar, si no se quiere que el referéndum verse solo sobre textos normativos y por lo tanto que se le dé una naturaleza plebiscitaria al referéndum, tendría que modificarse el artículo 45 de la ley 26.300, que señala que para que se pronuncie el pueblo sobre un referéndum, tiene que ser sobre un texto normativo. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos pendientes y sobre las cuales debe pronunciarse la Comisión de Constitución. La más importante, ¿es o no es constitucional la propuesta de modificación del artículo 206 con la adición o sin la adición del artículo 207, habida cuenta que hay que analizar previamente si es que el artículo 206 es solamente una cláusula de reemplazo o si además es una cláusula de intangibilidad. Si la respuesta es que es una cláusula de intangibilidad, no cabe ningún tipo de modificación de la Constitución, alterando el tenor del artículo 206 de la Constitución, porque en ese artículo se han establecido los candados que impedirían cualquier tipo de reforma de la Constitución que no sea a través del proceso que se realiza en el Congreso. Si esta es la interpretación que se realiza al amparo de la voluntad que habría tenido el Poder Constituyente, obviamente nos encontramos ante la declaratoria de inconstitucionalidad de este proyecto. Esa es una opción. La otra opción sería afirmar que no se trata de una cláusula de intangibilidad y que solamente se trata de una cláusula de reemplazo. Si solamente es una cláusula de reemplazo, nada impediría que se considerara, que se evaluara, que se debatiera y eventualmente que se apruebe con o sin modificaciones la propuesta que es ahora objeto de debate en la Comisión de Constitución. Como todos sabemos, este tema ha sido objeto de las propuestas que han ido surgiendo en el momento actual. Cuando hablamos del momento constituyente, hablamos de los ciclos por los que ha pasado el Perú recientemente. Un ciclo constituyente fue el que culminó el año 2018, en el que se aprobó la irreelegibilidad de los congresistas, entre otros temas. En el actual momento constituyente nos encontramos con 3 temas centrales como parte de los procesos de reforma constitucional, que son la reforma de las reglas sobre la vacancia, la Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones generales. Entonces, estos 3 temas han sido objeto de reciente interés, un interés que además es intenso, porque ustedes recordarán que precisamente a propósito del proceso trunco de vacancia contra el señor Castillo Terrones, él solicitó venir al Congreso el día 15 de marzo con el objeto de expresar puntos de vista
que terminaron siendo la reiteración de los mismos contenidos que habían sido previamente referidos durante el discurso de investidura del señor Aníbal Torres Vázquez. En esa ocasión, la especulación era que el día 15 de marzo, en ese mensaje que el presidente de la República quiso dirigirle al Congreso, el presidente de la República iba a presentar un proyecto de adelanto de elecciones generales y como evidencia se advirtió que existía este memo 17-2022 del Ministerio de Justicia que había sido preparado para que desde el Viceministerio de Justicia, el entonces viceministro, el señor Juan Carrasco, que previamente había sido ministro del Interior y de Defensa, debiera preparar el proyecto de adelanto de elecciones generales. Este proyecto nunca se llegó a presentar por el señor Castillo Terrones durante el mensaje que le dirigió al Congreso el día 15 de marzo. Entonces, hay una vinculación estrecha entre estos tres temas: el adelanto de elecciones generales, la vacancia del presidente de la República y la Asamblea Constituyente a través de la modificación del artículo 206 de la Constitución. Se trata de una mesa de tres patas. ¿Por qué se menciona estos tres temas? En principio, porque uno de los argumentos centrales en contra de la aprobación de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo es que efectivamente la Constitución no cambia la realidad en los niveles en los que la realidad debe ser cambiada debido al diagnóstico que de ella se hace. Y el diagnóstico es que no nos encontramos ante una necesidad de reformar la Constitución, porque modificando la Constitución no se va a poder modificar todos los aspectos que se reprocha que actualmente están ocurriendo en el país, como por ejemplo el nivel de inflación, las dificultades que se tiene en los niveles productivos, el PBI baja, sube la inflación, los precios suben y estos problemas no son resultado de la Constitución, sino de las dificultades operativas que tendría el gobierno para hacerse cargo de los distintos sectores ministeriales de los que depende la situación económica del país. Entonces, a partir de estas realidades, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuáles son los problemas centrales que sí requerirían definitivamente de reformas dentro de nuestro sistema constitucional y electoral? El primero que se advierte es el problema de las ineficiencias en la representatividad. Esos problemas se concretan, por ejemplo, en que de los 25 millones de electores, solamente 10 millones de electores tienen representación en el Congreso. El 48% de la población está representada en el Congreso, pero el 52% de la población no tiene representación en el Congreso, porque se ausentó, porque votó nulo o blanco, o porque habiendo votado, la lista por la cual votó no accedió a través de la valla electoral ni de la cifra repartidora a un puesto representativo. Entonces, ante una situación deficitaria, es necesario advertir sobre mecanismos que permitan mejorar los índices de representatividad que tiene el Congreso. Frente a este tipo de alternativas, las alternativas ¿cuáles son? En primer lugar, optar por el voto uninominal. En segundo lugar, eliminar el voto preferencial. Y frente a estas alternativas, se necesita efectivamente una reforma constitucional. El segundo espacio en el que es necesario procurar una reforma constitucional es el problema de las relaciones interorgánicas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Todos estamos advirtiendo que los poderes ejecutivos recientes no han tenido mayorías en el Congreso. ¿Y a qué se debe este déficit de legitimidad que tiene el gobierno en el Congreso? El déficit se debe fundamentalmente a que, de acuerdo a las normas electorales, el Poder Ejecutivo
puede no tener mayoría en el Congreso debido a que en la segunda vuelta solamente se vota por el presidente de la República y no se vota por el Congreso, que es la fórmula que existe en Francia, que fue mal copiada a través de la Constitución del año 1979. Entonces, se necesitaría una reforma constitucional para que cuando se produzcan las elecciones generales, si el presidente de la República no alcanza mayoría absoluta en la primera vuelta, en la segunda vuelta también se recurra a la votación para el Parlamento, de forma que la población tenga la opción de definir cuáles serán las reglas que prefiere que existan entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Este tipo de disociación es la que genera la disfuncionalidad de nuestro régimen político. Pero adicionalmente hay otro tema que debería considerarse como parte de la agenda de reformas constitucionales que mejorarían la condición del Perú, y es el tema de la gestión estatal. Uno de los temas más importantes en el Perú es la reforma del Estado, en primer lugar, pero una reforma del Estado que permita el acceso a puestos de gobierno y a puestos representativos con personas calificadas de acuerdo a los perfiles de competencias que son propios para el ejercicio. Si modificáramos la Constitución, por ejemplo, o si adelantáramos las elecciones generales para que, como dicen los que manejan los medios de comunicación, para que se vayan todos, la pregunta es, ¿se van todos? ¿Y quiénes regresan? ¿Quiénes llegan? ¿Va a ser más de lo mismo? Se tiene que insistir de manera frontal en la urgencia que tiene el sistema de que los partidos políticos se preocupen de formar y de capacitar a sus militantes cuando nos los proponen en las elecciones. Son los déficits que tienen los partidos políticos los que impiden que en las elecciones tengamos mejor personal, tanto en el gobierno como en el Congreso. Entonces, con esto creo que dejaría terminada mi exposición con el agradecimiento del caso y las disculpas para los demás compañeros, colegas que deben intervenir esta tarde, que ya es un poco avanzada. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Echay. Muchas gracias, doctor Delgado Gembes. Agradecemos por su exposición y, de ser posible, le pedimos si se puede mantener unos momentos en la sala a fin de poder escuchar a nuestro siguiente invitado y luego proceder a las consultas de ser necesarias. Nuestro siguiente invitado es el doctor Óscar Urubiola, a quien le pedimos